Imagina que el mes de agosto no es solo un tiempo de calor y titulares fugaces. ¿Y si cada día de este mes estuviera marcado en un calendario divino, contando los instantes hacia un evento que transformará la historia para siempre? ¿Y si las señales ya estuvieran desplegándose en los cielos, en las naciones, incluso en los detalles de tu propia vida, mientras el mundo permanece ajeno, dormido ante el cumplimiento de promesas ancestrales? La Escritura nos habla de trompetas que resonaron en momentos cruciales de la historia divina. En el monte Sinaí, cuando el Creador descendió envuelto en fuego y humo, una trompeta sobrenatural hizo temblar a todo un pueblo. En el desierto, donde la rebeldía rompió el pacto sagrado. En Jerusalén, cuando las murallas cayeron y el santuario fue profanado en el mes de Tamuz. Y la Biblia asegura que esa trompeta sonará de nuevo, pronto. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, según nos dice 1 Corintios 15:52. ¿Será posible que este mismo agosto esté alineado con el misterio de esa última trompeta, con un estremecimiento de las naciones y la llegada del Rey? ¿Es casualidad o un diseño profético que los 2 templos de Israel fueran destruidos en fechas precisas dentro de esta ventana temporal? Estamos, sin saberlo, acercándonos al día anunciado por Zacarías, Daniel y el Apocalipsis. Joel 2:1 lanza un llamado urgente, que suene la trompeta en Sión, que se dé la alarma en el Monte Santo, porque el día del Señor se aproxima, está cerca. Hay secretos ocultos en el calendario de Dios, advertencias que pasan desapercibidas a simple vista, y una voz que se alza como un toque de trompeta, cada vez más fuerte. La pregunta no es si ocurrirá, sino si estás preparado para cuando ocurra, porque cuando esa trompeta final resuene, todo cambiará. El libro del Apocalipsis, en 11:15, proclama: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían que los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este versículo encierra una explosión de la eternidad irrumpiendo en el tiempo. Cuando la séptima trompeta suene, no será un susurro ni un evento silencioso, sino un grito celestial, una declaración que marca el fin del dominio humano y el establecimiento pleno del reino de Dios. Esta trompeta no es solo la última de una serie, es el clímax de una progresión profética que comenzó en los primeros capítulos de Génesis. Desde que el pecado entró en el mundo, el cielo ha avanzado hacia este momento. Toda la creación gime, como dice Romanos 8:22, y todos los profetas han señalado este instante, cuando Dios mismo declara: ahora ha llegado el tiempo, los reinos de este mundo son míos. A lo largo del Apocalipsis, las trompetas anuncian juicios, advertencias y despertares, pero la séptima es distinta. Mientras las primeras 6 traen destrucción al mundo, granizo, fuego, sangre, aguas envenenadas, langostas, tinieblas, la séptima trae el reino. No va seguida de una plaga o un lamento, sino de voces celestiales que proclaman que el dominio de la tierra ha pasado de las manos de los hombres a las del Mesías. Ya no es el reino del hombre, es el suyo. Esto es el cumplimiento de Daniel 7:27, donde el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y al que todas las naciones servirán y obedecerán. La séptima trompeta es la respuesta del cielo a toda la rebeldía de la tierra. Es la reversión profética de Babel, el colapso de Babilonia, el fin de las bestias de las visiones de Daniel. Es el momento en que se cumple el Salmo 2, donde las naciones se alzan y los reyes de la tierra se oponen al Señor y a su ungido, pero Él responde: yo he establecido a mi rey en Sión, mi santo monte. ¿Y qué proclaman las voces del cielo? Que los reinos de este mundo ahora pertenecen a nuestro Señor y a su Mesías. En el idioma original, no se trata solo de posesión, sino de una transición, una rendición, una conquista. Lo que una vez fue de faraones, de Nabucodonosor, de César, de Herodes, de los imperios terrenales, ahora es del Rey de Reyes. Esto no es una metáfora poética, es un cambio real y literal del poder global. Es el cumplimiento de Isaías 9, 6-7, un niño nos es nacido, y el gobierno estará sobre su hombro, y su reino no tendrá fin, establecido sobre el trono de David para siempre. El gobierno, la autoridad, el control de cada sistema, cada nación, cada líder, se coloca ahora sobre sus hombros. Es el anuncio del reinado mesiánico. Pero para comprender la magnitud de esta séptima trompeta, debemos considerar su momento en el Apocalipsis. Sucede tras los 1260 días de profecía de los 2 testigos, después de que la bestia del abismo los vence,
justo cuando el aliento de Dios los resucita y ascienden al cielo ante los ojos del mundo. La tierra tiembla, las ciudades caen, y entonces suena la trompeta. Es un reflejo profético de 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con Él. Esta trompeta no solo anuncia el reinado de Cristo, sino que señala la gran reunión, el arrebatamiento, el cumplimiento del misterio descrito por Pablo en 1 Corintios 15, 51-52, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, al sonar la última trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. ¿Es esta última trompeta de Pablo la misma séptima trompeta del Apocalipsis? Aunque los estudiosos lo debaten, el patrón es innegable: una trompeta suena, los muertos resucitan, el reino llega, y Dios toma posesión. Este es el momento de la transición eterna. Los reinos de esta era, corruptos y rebeldes, son entregados. El dragón rugirá, la bestia se alzará, pero el cielo habrá hablado. La coronación del verdadero rey habrá comenzado, como profetiza Zacarías 14:9, el Señor será rey sobre toda la tierra, y en ese día habrá un solo Señor y un solo nombre. La séptima trompeta es la declaración legal de los tribunales celestiales. El mundo ya no pertenece al hombre, al enemigo ni a los sistemas caídos. Ahora es del ungido, del Mesías, y su reinado no es temporal, sino eterno. Las palabras reinará por los siglos de los siglos en Apocalipsis 11:15 no son casuales, evocan la promesa dada a María en Lucas 1, 32-33, el Señor le dará el trono de David, y su reino no tendrá fin. Esta es esa promesa, ese trono, esa trompeta. Queridos, el tiempo se acerca, las señales están aquí. ¿Estás escuchando? Comparte esta verdad, mantente firme en la fe, suscríbete a este mensaje para no perderte lo que el Espíritu está revelando en estos días finales. La séptima trompeta no solo marca un cambio cósmico, sino que está profundamente conectada con las fiestas bíblicas, específicamente con la fiesta de las trompetas, conocida en hebreo como Yom Teruah, descrita en Levítico 23-24 y Números 29:1. Es un día santo anunciado por el sonido de trompetas, un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y a prepararse para el juicio. En la tradición bíblica, las trompetas no solo eran instrumentos musicales, eran señales de movimientos divinos, desde la caída de Jericó hasta las profecías de Joel. Yom Teruah es una sombra profética del día en que los hijos de Dios serán reunidos, sus enemigos juzgados, y su reinado establecido. En el mundo antiguo, las trompetas anunciaban la llegada de un rey, la coronación de un soberano. La séptima trompeta es, por tanto, el toque de coronación del Rey de Gloria, la proclamación real de que el tiempo de espera ha terminado. El misterio de Dios, como dice Apocalipsis 10:7, se ha cumplido. La batalla entre la luz y las tinieblas alcanza su confrontación final. Desde Sinaí hasta Jericó, desde el llamado de Gedeón hasta la profecía de Joel, el sonido de la trompeta siempre ha sido el eco del movimiento divino. Joel 2:1 lo dice claramente: que suene la trompeta en Sión, que se dé la alarma en mi monte santo, porque el día del Señor está cerca. La séptima trompeta es el toque final, el grito de guerra celestial, la declaración de que la batalla ahora pertenece al Señor y la tierra es su herencia. El Salmo 2:8 lo promete: pídeme, y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión. Este toque de trompeta sacude los poderes del aire, estremece los reinos de los hombres, conmueve los cielos y la tierra, y sella el capítulo final de esta era antes del trono de juicio y la llegada de la nueva Jerusalén. Cada voz en el cielo lo proclamará, cada santo lo presenciará, cada ojo lo verá. El tiempo del misterio habrá terminado, el dominio humano se quebrará, y el rey reinará. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17 se nos revela uno de los misterios más asombrosos confiados a la humanidad. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Estas palabras no son un relato común, no son una alegoría. Describen un evento profético tan majestuoso, tan glorioso para los redimidos y tan estremecedor para los incrédulos, que cambiará el destino de la humanidad en un solo instante. Este es el misterio del arrebatamiento, algo que estuvo oculto y ahora se revela en su tiempo señalado. Todo comienza con un descenso, el Señor mismo vendrá desde el cielo, no un mensajero,
no un ángel, sino el Rey en persona, el mismo que ascendió en las nubes en Hechos 1, 9-11, y de quien los ángeles dijeron, este Jesús volverá de la misma manera. Ese día está cerca. No llega en silencio, sino con un grito, una orden militar, un llamado poderoso que despierta a los muertos, como cuando Jesús exclamó ante la tumba de Lázaro, Lázaro, ven fuera, y la muerte retrocedió. Ese mismo grito resonará en el arrebatamiento, convocando a los que están inscritos en el libro de la vida. Luego viene la voz del arcángel, Miguel, el príncipe celestial que lucha por el pueblo de Dios, como se describe en Daniel 10:21 y Apocalipsis 12:7. En Daniel 12:1-2, se nos dice que cuando Miguel se levante, habrá un tiempo de angustia, y los que duermen en el polvo despertarán. Y tras esa voz, suena la trompeta de Dios, no un instrumento terrenal, sino el mismo sonido divino que estremeció el Sinaí cuando el Señor descendió en fuego. Aquella trompeta hizo temblar a Israel, pero esta será diferente, no traerá temor, sino transformación. Como dice 1 Corintios 15, 51-52, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, al sonar la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Este es el instante en que lo natural da paso a lo eterno, la corrupción se transforma en incorrupción, la mortalidad en inmortalidad, y los cielos y la tierra colisionan en un evento sobrenatural. Los muertos en Cristo resucitarán primero, como promete Apocalipsis 20, 5-6, bendito el que participa en la primera resurrección, sobre el cual la segunda muerte no tiene poder. Las tumbas se abrirán, los cementerios quedarán vacíos, los santos de todas las épocas, mártires, misioneros, niños, creyentes anónimos, resucitarán en cuerpos glorificados. Job lo anticipó cuando exclamó en Job 19, 25-26, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra, y aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Luego, los que estén vivos serán arrebatados. La palabra griega arpazo significa ser arrancado con fuerza, arrebatado súbitamente. De ahí viene el término latino rapturo y en español, arrebatamiento. No es un ascenso suave, sino un rescate divino, una evacuación sobrenatural de un mundo a punto de entrar en tribulación. Isaías 26, 19-21 lo profetizó, tus muertos vivirán, despierten y canten los que moran en el polvo, entra en tus aposentos y cierra la puerta hasta que pase la ira. Los justos serán escondidos mientras el juicio cae sobre un mundo rebelde. Este encuentro en las nubes no es solo una reunión, es un desfile de victoria. Cristo desciende al dominio del enemigo, el príncipe del aire según Efesios 2:2, y arrebata a su novia de las garras de la muerte, liderando un cortejo triunfal hacia la gloria. Es la derrota final de las tinieblas, y el enemigo no podrá detenerlo. Queridos, el tiempo se acorta. Comparte este mensaje con urgencia, suscríbete para seguir recibiendo estas verdades proféticas, y mantente alerta para lo que Dios está revelando. Este arrebatamiento es el cumplimiento de la antigua tradición nupcial judía. El novio se iba a preparar un lugar para su prometida, como Jesús prometió en Juan 14, 2-3, voy a preparar lugar para ustedes, y volveré para llevarlos conmigo. La novia no sabía el día ni la hora de su retorno, como se nos dice en Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. El novio llegaba de repente, a menudo en la medianoche, con un grito y el sonido de una trompeta, y la novia debía estar lista, con su lámpara encendida, sus ojos vigilantes. Esto se refleja en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Las 5 prudentes entraron con el novio, las 5 necias fueron excluidas. El arrebatamiento separa a los preparados de los desprevenidos, a los fieles de los indiferentes, a los vigilantes de los distraídos. Y la promesa culmina con estas palabras, estaremos con el Señor para siempre. No por un tiempo, no por una temporada, sino eternamente. La maldición será quebrantada, la muerte desaparecerá, y el tabernáculo de Dios estará con los hombres, como promete Apocalipsis 21, 3-4, Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. El arrebatamiento no es un sueño, es una cita divina, el clímax de cada pacto, el cumplimiento de cada promesa, la reunión de los redimidos, la boda del Cordero. Es la esperanza de la Iglesia, la corona de los fieles, la vindicación de los santos. Hebreos 9:28 lo declara, Cristo aparecerá por segunda vez para salvación de los que le esperan. No para los distraídos, no para los tibios, sino para los que anhelan su venida. El arrebatamiento no es solo teología,
es el próximo evento en el calendario celestial. La trompeta está lista, el ángel está en posición, el rey se prepara para venir. Cuando ese día llegue, no habrá tiempo para prepararse, debes estarlo ya. Como Noé entrando en el arca antes del diluvio, como Lot huyendo antes del fuego, la iglesia será arrebatada antes de la ira. El llamado resonará, sube aquí, como dice Apocalipsis 4:1, y ese clamor lo cambiará todo. En 1 Corintios 15:52, Pablo describe este momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estas palabras encierran una de las revelaciones proféticas más profundas de la Escritura. No es poesía, no es metáfora, es un evento sobrenatural que marcará la transformación final de la Iglesia, el fin de esta era y el comienzo del reinado eterno. Pablo lo presenta como un misterio, un secreto divino que estuvo oculto por generaciones y ahora es revelado a los hijos de Dios. Este misterio gira en torno a un sonido específico, la última trompeta. Al hablar de esto, Pablo conecta la transformación de los creyentes con un patrón establecido en las fiestas del Señor, descritas en Levítico 23. Entre estas fiestas está Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, única por no estar ligada a un evento histórico como la Pascua o Pentecostés. Es puramente profética, marcada solo por el toque de trompetas, un sonido que despierta, advierte del juicio y anuncia la llegada del Rey. Los rabinos la llamaban el día oculto, porque nadie sabía exactamente cuándo comenzaría, dependiendo de la aparición de la luna nueva. Esto resuena con las palabras de Jesús en Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. En la tradición judía, la fiesta de las trompetas culmina con el último toque, el Tekiah Gedolah, un sonido largo y poderoso que marca el final de la fiesta y el comienzo de la cuenta regresiva hacia el día de la expiación, el día del juicio. Cuando Pablo habla de la última trompeta, no es un lenguaje poético, se refiere a este momento en el calendario profético de Dios, un instante de interrupción divina cuando el cielo irrumpe en la tierra. ¿Qué sucede entonces? La trompeta suena, los muertos resucitan incorruptibles, y los vivos son transformados. Esto cumple lo profetizado en Isaías 26, 19-21, tus muertos vivirán, despierten y canten los que moran en el polvo, entra en tus aposentos hasta que pase la ira. Es una imagen de resurrección y protección, del arrebatamiento de la iglesia antes del juicio de las naciones. Jesús también habló de esta trompeta en Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta para reunir a sus elegidos. Es un evento real, no simbólico, donde los ángeles convocan a los inscritos en el libro de la vida. Pablo lo confirma en 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Los vivos serán arrebatados en las nubes al sonar la trompeta de Dios. Este arrebatamiento es el harpazo griego, un acto de ser arrancado con fuerza, llevado al encuentro del Señor. Es el momento en que lo corruptible se viste de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, y la iglesia es separada del mundo para unirse a su novio. La fiesta de las trompetas prepara a Israel para el juicio, seguida por los días de arrepentimiento y el día de la expiación. En términos proféticos, el arrebatamiento ocurre al sonar la trompeta, y el mundo entra en los días de tribulación. Es un toque de advertencia final, un llamado a despertar antes de que la gracia ceda al juicio. Queridos, no ignores esta verdad. Comparte este mensaje, suscríbete para mantenerte alerta a las señales de los tiempos, y prepárate para el regreso del Rey. El toque de la trompeta no solo señala la transformación de los creyentes, sino que también anuncia la coronación del Rey. En 1 Reyes 1:34, cuando Salomón es coronado, se ordena tocar la trompeta y proclamar, Dios salve al Rey Salomón. La última trompeta es, por tanto, el anuncio del retorno del Hijo de David, la inauguración de su reinado mesiánico. Apocalipsis 11:15 lo confirma. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo que los reinos de este mundo ahora son los reinos de nuestro Señor y de su Mesías. Es la declaración de que los reinos humanos han caído, y el reino de Dios ha llegado. La fiesta de las trompetas y la última trompeta de Pablo no son coincidencias, forman parte de un marco profético que señala el pronto regreso del Rey. Cada año, esta fiesta es un ensayo del día en que el Señor vendrá. Pero un año, en el momento señalado, no será un ensayo. La trompeta sonará en cumplimiento literal, los fieles desaparecerán, los muertos resucitarán, y el mundo entrará en un tiempo de conmoción sin precedentes. El mensaje es urgente, el tiempo es corto, y la última trompeta no se retrasará. Cuando suene,
La oportunidad de prepararse habrá terminado, las puertas se cerrarán, y solo los que estén vigilantes, con sus lámparas encendidas y vestidos de justicia, serán arrebatados para encontrarse con el Señor. Por eso Pablo concluye en 1 Corintios 15:58, permanezcan firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor. Esta trompeta no es solo profecía, es un llamado a vivir cada momento a la luz de la eternidad. En Éxodo 19, 16-19, se relata uno de los momentos más gloriosos y temibles de la Escritura. Al amanecer del tercer día, hubo truenos, relámpagos, una nube densa sobre el monte Sinaí, y el sonido de una trompeta extremadamente fuerte que hizo temblar a todo el pueblo. Moisés llevó al pueblo al pie del monte para encontrarse con Dios, y el monte se cubrió de humo porque el Señor descendió en fuego. La montaña tembló, y la trompeta sonó cada vez más fuerte. Entonces Moisés habló, y Dios respondió con voz audible. Este no era el sonido de un hombre ni de un ángel, sino la voz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, irrumpiendo en el mundo físico con fuego, truenos y una trompeta sobrenatural. Fue la primera vez que una nación entera escuchó la voz audible de Dios, un encuentro divino fijado en la eternidad. El cielo tocó la tierra, y el Creador se reveló a su pueblo. Los truenos retumbaron, los relámpagos iluminaron el cielo, y una nube densa, la presencia misma de Dios, descendió. La trompeta, que no era tocada por manos humanas, resonó con un poder que hizo temblar a todos. No era un sonido ceremonial, sino la expresión audible de la santidad divina descendiendo sobre una tierra caída. Era un toque de juicio, de pacto, de visitación divina, un eco de la trompeta que sonará en el retorno del Señor, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. El pueblo tembló de temor, no solo emocional, sino físicamente, ante la presencia de Dios. Éxodo 20:18 lo confirma. Todos vieron los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y se mantuvieron a distancia. El monte era terreno santo, intocable, envuelto en fuego y humo, no por combustión terrenal, sino por la presencia divina. Este fuego es el mismo que ardió en la zarza sin consumirla, el mismo que caerá ante el trono de juicio en Daniel 7:10. La montaña tembló bajo el peso de la gloria de Dios, como dice el Salmo 114:7, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor. La trompeta sonó cada vez más fuerte, un crescendo que anunciaba el pacto que estaba por establecerse. Entonces Dios habló directamente, declarando los 10 mandamientos, no solo escribiéndolos, sino pronunciándolos para que el pueblo los oyera. En Deuteronomio 5, 24-25, el pueblo exclamó, hemos visto la gloria de Dios y oído su voz, pero este fuego nos consumirá si seguimos escuchándolo. Rogaron por un mediador, y en ese clamor se vislumbra la sombra del Mesías, quien hablaría por Dios entre un juez santo y un pueblo pecador. La trompeta y la voz de Dios en Sinaí fueron diseñadas para inspirar un temor santo, para enseñar que Dios no es como el hombre, que su presencia no es casual, que sus palabras son eternas. Hebreos 12, 18-26 reflexiona sobre este evento, advirtiendo que no tratemos a la ligera la voz que habla desde el cielo. Si los que oyeron en Sinaí no escaparon al juicio, cuanto más nosotros si ignoramos la voz que ahora promete sacudir no solo la tierra, sino también los cielos. La trompeta de Sinaí fue solo el comienzo, una prefiguración de lo que vendrá al final de los tiempos. En Apocalipsis 4:1, una trompeta suena nuevamente, llamando, sube aquí. Y en Apocalipsis 11:15, la séptima trompeta proclama el reinado de Dios. La voz y la trompeta son inseparables en la Escritura, representan su reinado, su juicio, su llegada, su santidad. La primera trompeta sonó en Sinaí con fuego, la final sonará desde los cielos con gloria, y la tierra temblará una vez más. Queridos, no dejes que este mensaje pase desapercibido. Comparte esta verdad, suscríbete para seguir escuchando las advertencias del Espíritu, y prepárate para el día del Señor. Agosto, en su alineación profética, no es solo otro mes en el calendario. Es un tiempo impregnado de ritmos antiguos, patrones sagrados y señales espirituales profundamente arraigadas en los tiempos señalados por Dios. En el calendario hebreo, agosto a menudo coincide con los meses de Tamuz y Aub, que históricamente han cargado con el peso de juicios, conmociones y momentos de interrupción divina. Cuando examinamos el calendario de Dios, no el del hombre, descubrimos que nada es casual. Cada temporada lleva ecos de un propósito divino, y agosto a menudo marca un umbral de advertencias cósmicas, temblores nacionales y despertares espirituales. En Tamuz, que suele comenzar a finales de junio o principios de julio,
pero se extiende hacia agosto en algunos años, se registra una de las primeras rupturas del pacto en la Biblia. En Éxodo 32 horas y 19 minutos, Moisés descendió del Sinaí tras 40 días en la presencia de Dios, portando las tablas del pacto escritas por el dedo divino. Pero al acercarse al campamento, vio al pueblo adorando un becerro de oro. La idolatría se había infiltrado, y en santa indignación, Moisés rompió las tablas el 17 de Tamuz, una fecha que quedó marcada como el inicio de la quiebra espiritual y el compromiso nacional de Israel. Desde entonces, ese día señala el comienzo de las 3 semanas de luto que conducen al 9 de Av, conocido como Tisa B'Av, un periodo ligado a calamidades históricas. En el 17 de Tamuz, según la tradición, cesaron los sacrificios diarios en el templo durante el asedio romano, y las murallas de Jerusalén fueron derribadas en el año 70 después de Cristo. Jeremías 39. 2 registra la caída de la ciudad en el 4º mes, un tiempo que se alinea con estas semanas que a menudo caen entre julio y agosto. Luego llega el 9 de Av, uno de los días más catastróficos en la historia de Israel. En esta fecha exacta, tanto el primer templo de Salomón como el segundo, construido tras el exilio babilónico, fueron destruidos, primero por los babilonios en el 586 a.C., luego por los romanos en el 70 después de Cristo. Fue el día en que los espías regresaron con un informe negativo, causando temor al pueblo y provocando el juicio divino de que esa generación perecería en el desierto, como relata Números 13:32 a 14:35. Esa noche de llanto en el 9 de Av se convirtió en un decreto de duelo para generaciones. Jeremías, tras la destrucción del primer templo, lloró en Lamentaciones 1:1, como está sola la ciudad que antes estaba llena de gente. En Lamentaciones 2:22, describe el día de juicio donde nadie escapó de la ira del Señor. El 9 de Av se convirtió en un marcador profético de juicio por rebelión, idolatría e infidelidad al pacto. A lo largo de los siglos, otros eventos devastadores ocurrieron en esta fecha: la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290, de España en 1492, el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, y la deportación de judíos del gueto de Varsovia en 1942. Estos ciclos históricos no son coincidencias, siguen un diseño profético ligado al pecado nacional y la desobediencia al pacto. Aquí es donde agosto adquiere una alineación profética. Aunque el calendario gregoriano es humano, Dios usa las temporadas para señalar verdades espirituales profundas. Agosto se convierte en portador de estos ecos proféticos. En este mes, el peso del recuerdo divino se siente en las naciones. Es un tiempo de luto histórico, pero también de advertencia, un toque de trompeta en el espíritu. Joel 2:1 lo proclama: que suene la trompeta en Sión, que se dé la alarma, porque el día del Señor está cerca. Dios siempre ha usado ciclos y señales para despertar a su pueblo. Eclesiastés 3:1 nos recuerda que todo tiene su tiempo y propósito bajo el cielo. Los meses de Tamuz y Av, que a menudo se cruzan con agosto, son temporadas donde los juicios se repiten cuando el pueblo abandona el pacto, profana el santuario y olvida a su Dios. Sin embargo, en estos mismos meses, Dios envió a sus profetas. Jeremías, Ezequiel y otros clamaron en estas temporadas, llamando al arrepentimiento y a la preparación. Amós 3:7 asegura que el Señor no hace nada sin revelar su plan a sus profetas. Cuando el juicio y la conmoción aparecen en torno a estos meses, debemos preguntarnos: ¿está Dios hablando de nuevo? ¿Está advirtiendo a las naciones, como lo hizo con Jerusalén antes de su caída? Zacarías 8:19 promete que incluso los días más oscuros, como los de Tamuz y Av, serán transformados en gozo y fiestas alegres si el pueblo ama la verdad y la paz. Incluso en el juicio, Dios ofrece redención. Agosto puede ser un tiempo de luto, pero también de esperanza si el pueblo se vuelve a él. Como dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, ora y busca mi rostro, escucharé desde el cielo. Agosto se convierte en un umbral espiritual, un momento en que los vigilantes proféticos sienten una urgencia, los cielos se vuelven pesados, y las tensiones globales a menudo se intensifican. Pero esta alineación no busca generar miedo, sino despertar preparación. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan escuchar, suscríbete para no perderte estas revelaciones, y mantén tu corazón alineado con el propósito de Dios. La trompeta que suena en agosto, en su dimensión profética, es un eco de las advertencias divinas que han resonado a lo largo de la historia. No es solo un mes más, sino un tiempo donde el Espíritu de Dios llama a su pueblo a despertar, a estar atentos, a arrepentirse y a prepararse. Estos no son días comunes.
Son días en los que los cielos susurran advertencias y proclaman promesas al mismo tiempo. El mismo Dios que descendió en Sinaí con fuego y truenos, cuya voz hizo temblar la tierra y cuya trompeta estremeció a una nación, está hablando de nuevo. Hebreos 3:15 nos exhorta: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. No dejes pasar este momento, no duermas en esta temporada. Agosto podría ser el mes en que la trompeta final se acerque, cuando los destinos cambien y el Espíritu prepara la iglesia para la venida del novio. Isaías 55, 6-7 nos urge: busquen al Señor mientras puede ser hallado, clamen a Él mientras está cerca, que el impío abandone su camino y el injusto sus pensamientos. Agosto puede llevar los ecos de la destrucción, pero también el sonido de una invitación divina. La misericordia de Dios aún está disponible, su brazo no se ha acortado. Su espíritu aún se mueve sobre las tinieblas, aún da vida a los huesos secos, aún llama: regresen a mí, y yo regresaré a ustedes, como promete Malaquías 3:7. Las advertencias proféticas no están para atemorizarnos, sino para prepararnos. Pronto el cielo se abrirá, la trompeta sonará, no desde una montaña, sino desde el trono celestial, y los que están en Cristo serán levantados. La puerta se cerrará, esta era terminará, y el reino llegará con poder y gloria. Por eso, permanezcan sobrios, vigilantes, firmes, porque el Rey está a las puertas. Apocalipsis 22:12 nos recuerda: vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada uno según sus obras. Este es el momento de encender tus lámparas, de preparar tu casa, de clamar a su nombre, de arrepentirte y regocijarte, porque el novio está cerca y el Espíritu aún dice: ven. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este viaje profético. Que el Señor los bendiga, los guíe y abra sus ojos espirituales a las señales de estos tiempos. Permanezcan fieles, atentos y arraigados en su palabra. Que caminen en sabiduría, discernimiento y valentía mientras el Espíritu los guía a toda verdad. Que sus hogares se llenen de paz, sus corazones de su presencia y sus futuros de su favor. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, como promete Números 6, 24-26. Vayan en fe, caminen en victoria y nunca olviden: el Rey está viniendo. Mantengan sus ojos en los cielos, sus corazones en su palabra y sus pasos listos para moverse cuando la trompeta suene. Salom y gracias. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos pronto. Comparte este mensaje con quienes necesitan despertar, suscríbete para seguir recibiendo estas verdades proféticas, y mantente preparado para el día que cambiará todo.